Buenas noches. En esta ocasión vamos a dar inicio a los temas correspondientes al segundo parcial en la clase de Análisis y Diseño 1. Para esta ocasión vamos a hablar sobre el tema recopilación de información y nos vamos a enfocar específicamente en la entrevista. Si hacemos una pequeña retroalimentación, la recopilación de información es la etapa número 2 a la cual pertenece el ciclo de vida de un sistema de información. Es importante resaltar, y antes de entrar al tema de la entrevista, es que yo puedo realizar 3 acciones para poder recopilar información. Y en ese caso tenemos la opción de la entrevista, la encuesta, que por ejemplo la puedo realizar de 2 vías, ya sea física o a través de una vía en línea, como lo hablamos en el anterior video, y la técnica de observación. Cuando hablamos de la entrevista nos referimos a una conversación dirigida que puede tener 2 personas específicamente y en la cual se da un conjunto de preguntas y respuestas. En ese caso, cuando se hace la entrevista, obviamente la persona a la cual vamos a entrevistar, previamente se le puede dar lo que es un esquema o un borrador de las preguntas que se le van a realizar para que esta persona vaya preparada. Se da la situación de que las muy famosas entrevistas de trabajo que son realizadas por los jefes de recursos humanos, las cuales en este caso sí no tenemos lo que es un conjunto de entrevistas, de preguntas prefabricadas que se nos dan para poder realizar como tal esa entrevista, pero tenemos a un jefe de recursos humanos que nos hace una serie de preguntas y nosotros debemos de contestarlas. En la mayoría de los casos esta persona es lo suficientemente capaz para identificar nuestros comportamientos, ya sea como nerviosismo o incluso si nosotros mentimos en alguna de las preguntas que se nos hacen. Es por eso que es muy importante que la persona que va a hacer la entrevista tenga estos conocimientos en esas áreas para poder identificar si la persona está o no mintiendo o omitiendo alguna información referente a algún punto importante. Ahora bien, es importante comprender los 5 pasos que debemos de utilizar para planear una entrevista de manera correcta. Estos pasos son los siguientes. Número 1, conocer los antecedentes, establecer objetivos de la entrevista, decidir a quién entrevistar, preparar el entrevistado y decidir el tipo de preguntas. Cuando hablamos de los antecedentes, es que debemos saber, ¿verdad?, previamente identificado el problema que tenga una organización, por ejemplo, y poder resolver este problema a través de un sistema de información, debemos identificar información previa de la organización. Y obviamente esto nos permitirá tener una idea general de qué organización es la con la que nos estamos enfrentando y sobre todo así poder establecer lo que son las pautas para pasar al siguiente objetivo, en este caso establecer los objetivos de la entrevista, en los cuales debemos definir qué es lo que nosotros queremos obtener, qué información es lo que nosotros queremos y obviamente pasando a la siguiente etapa tenemos que saber a quién vamos a entrevistar. No es lo mismo, por ejemplo, si el sistema de contabilidad está fallando, no es lo mismo entrevistar a la persona que está en la gerencia como entrevistar a una persona que está propiamente dicho en el área de contabilidad. Es esta persona del área de contabilidad la que nos va a dar la información más verídica y es la que está al frente de este departamento y quizás la que más sabe sobre los problemas que se están dando si el problema está en esa área. Ahora bien, en el paso siguiente de preparar al entrevistado, pues obviamente es importante dar una previa, un borrador a esa persona, en el caso para que se pueda preparar y poder brindar las respuestas de la mejor manera y evitar lo que es la improvisación. Obviamente debemos estar preparados para poder identificar algunos comportamientos que pueda tener la persona al momento que le estemos haciendo preguntas, como por ejemplo los nervios. Muchas veces los nervios nos traicionan y nosotros realizamos ciertos comportamientos que quizás no nos damos cuenta y eso demuestra en algunas situaciones que estamos mintiendo o bien que estamos nerviosos. Y obviamente es importante decidir el tipo de preguntas y el tipo de preguntas va a depender obviamente de una estructura que la vamos a ver en la siguiente diapositiva y eso nos permite a nosotros decidir si vamos a hacer preguntas cerradas, preguntas abiertas o un mix. Ahora hablemos de estas preguntas.
Las preguntas pueden ser de dos tipos, en este caso, abiertas y cerradas. Cuando hablamos de las preguntas abiertas, son todas aquellas que nosotros hacemos y la persona nos puede contestar, no con un sí o un no, sino que se puede expresar y brindar opiniones sobre X pregunta. Vaya, por ejemplo, si tenemos esta pregunta, ¿qué opina de los hospitales públicos de Honduras? En este caso, nosotros podemos obtener una gran opinión de una persona, y más si esta persona ha visitado algún hospital público de la ciudad. Y obviamente podemos obtener opiniones positivas o podemos obtener opiniones negativas. Si hablamos de una pregunta cerrada, es aquella en la cual nosotros limitamos las respuestas. Un ejemplo de esto: ¿está casado? Obviamente en este caso vamos a obtener dos respuestas, sí o no. No vamos a empezar a tener un diálogo para determinar si esta persona está casada o no está casada y empezar a generar un diálogo referente a su árbol genealógico y a su familia. No, nosotros sencillamente tenemos o vamos a obtener dos respuestas, sí o no. Vaya, por ejemplo, ¿usted tiene 20 años? ¿Qué respuesta vamos a obtener en este caso? ¿Sí o no? Entonces, las preguntas abiertas nos permiten a nosotros poder obtener opiniones y poder más adelante hacer un resumen de estas opiniones y poder sacar una conclusión. En el caso de las preguntas cerradas, estas obtienen una serie y cantidad de respuestas que son limitadas. Nosotros limitamos las posibles respuestas y de las cuales nosotros vamos a obtener una respuesta concreta y directa. Si hablamos un poquito de la estructura que puede tener una entrevista y que también es aplicada a una encuesta, tenemos tres: embudo, pirámide y diamante. Hablemos un poquito de lo que es la estructura embudo. La estructura embudo, pues obviamente empieza a partir de lo que son las preguntas amplias o bien las preguntas abiertas, y en el transcurso que se va desarrollando la entrevista pasamos y vamos llegando a lo que son las preguntas específicas o bien las preguntas cerradas. Como podemos ver en el ejemplo, ¿cuáles son sus reacciones en cuanto al nuevo sistema de adquisición basado en web? En este caso vamos a obtener nosotros una respuesta amplia, y en el transcurso llegamos a la última pregunta, que en este caso sería específica. ¿Hay algún artículo esencial que se haya excluido del sitio? En este caso nos pueden decir sí, o no, y ahí terminaría lo que es la entrevista. Si pasamos a la estructura pirámide, en este caso tendremos lo que son un orden de preguntas que va de lo específico, en este caso preguntas cerradas, y vamos avanzando en el progreso hasta llegar a las preguntas generales o bien las abiertas. Veamos el ejemplo. ¿Cuál es el problema específico que está experimentando con su firewall? Entonces, en ese caso la persona nos va a decir, bueno, el firewall está teniendo problemas aquí. Y obviamente al llegar a la última pregunta nos encontramos en general cómo se siente en cuanto a la seguridad de los datos en comparación con la importancia del acceso a internet. En este caso la persona a la cual estamos entrevistando nos dará una amplia información referente a esta pregunta, y ahí nosotros deberemos hacer más adelante un resumen de la misma. Por último, tenemos la estructura diamante, y en este caso vamos a combinar las estructuras anteriores, la embudo y la pirámide. En esta situación, y si vemos el ejemplo, vamos a empezar por lo que son las preguntas específicas, en este caso las preguntas cerradas. Luego, en el transcurso de la entrevista, pasamos a lo que son las preguntas generales para generar un poco de diálogo entre la persona que está siendo entrevistada. Y por último, volvemos y terminamos con lo que son las preguntas específicas o cerradas, retroalimentándolo esto. Cuando hablamos de preguntas específicas nos referimos a todas aquellas preguntas cerradas, y en ese caso las preguntas cerradas son las que buscan obtener una respuesta, ya sea sí o no o cualquier otro elemento, pero no vamos a obtener lo que es un diálogo. Y cuando hablamos de preguntas generales o preguntas abiertas, en este caso sí obtenemos un diálogo. Aquí la persona puede extenderse y nosotros posteriormente haremos lo que es un análisis de la información que nos ha brindado. Muchas gracias.